Hola, bienvenidos al tercer video de este taller de creatividad infantil. El entendido es que cuando llegues acá es porque ya trabajaste video 1, ejercicios prácticos 1, video 2 y ejercicios prácticos 2. Lo recuerdo por aquello que alguien le ha ganado la curiosidad y esté por acá sin haber hecho los ejercicios prácticos. Si bien notaste, en el último ejercicio práctico asignado hicimos un breve acercamiento de lo que tú crees que deberíamos de estar haciendo en las salas infantiles para desarrollar la creatividad. Crean que esto es algo complejo de descifrar porque por un momento hemos ya quitado ese mito que corresponde a creatividad igual a colores, creatividad igual a brillantina, decoración, y estamos pensando mal la creatividad como proceso mental. Eso significa que tendríamos que hacer muchas cosas que de pronto no estamos haciendo para alcanzar un desarrollo de creatividad real, un desarrollo de la creatividad oportuna dentro de cada niña y niño que cursa el salón infantil. En este tercer y último video vamos a intentar descifrar qué podríamos estar haciendo en las aulas para lograr entonces el desarrollo de la creatividad infantil. ¿Cómo realmente lo logramos? Quiero que nos acompañen en este último acercamiento al tema y para empezar quiero que veamos juntos este video. Los enemigos de nuestra creatividad. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido de largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide que despertemos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo y escuchemos las propuestas que generan los demás? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano, lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, ascidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior, y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero, o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro, que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia, y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes, y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas, y con una de tu mismo tamaño luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior?
Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños. Bueno, gracias por ver conmigo este video. En efecto, es un video muy importante. Es un video que nos hace reflexionar con respecto a nosotros mismos, que nos hace reflexionar con respecto a nuestro propio ejercicio docente. Yo creo que acá se coloca en juego varias situaciones y por eso he querido utilizar este video dentro de mis videos grabados. ¿Y a qué me estoy refiriendo? No solo pensar por qué el niño deja de ser creativo y por qué el niño no puede explotar toda su creatividad, sino también pensar cómo nosotros estamos siendo creativos y qué deberíamos de hacer nosotros para lograr modificar lo que estábamos haciendo antes para ofrecerle al niño más despliegue de su creatividad. Es decir, sí, soy yo más creativa, pero también implica innovar en la propuesta pedagógica que le ofrezco a los niños para que ellos también puedan ser creativos. Y en este sentido, podría aparecer lo que nos mencionaba el video como ese terror o ese miedo al cambio. Estaríamos enfrentándonos a un cambio y entonces en este sentido, de pronto pensaríamos, no, mejor sigamos haciendo lo mismo, sigamos decorando la manzana, sigamos colocándole bolitas de papel al pollo, sigamos colocándole lana a la oveja pensando que con esto desarrollamos creatividad y mejor ni empecemos a intentar algo nuevo. En este caso, el video aplica perfecto, porque nos dice que tendríamos que pensar en algo que realmente nos inspire y en una propuesta realmente inspiradora que entonces nos afiance la idea de querer desarrollar cosas nuevas y de querer impactar a los otros. Creo que es un video que estaría bien verlo varias veces para poder entender desde diferentes perspectivas. Entenderlo desde una perspectiva nacional con respecto a nuestro currículo y qué tanta creatividad hay en él, con respecto a los niños y cómo podemos nosotros modificar lo que proponemos para que ellos sean más creativos, pero también verlo para nosotros mismos, cómo nosotros podemos aprovechar recursos como ese video para generar más creatividad en nosotros y para lograr ser personas que proponen, personas más creativas, personas que pueden tomar ideas, reflexiones y posicionamientos que hemos construido en el pasado, pero en combinación entre ellos para generar nuevas ideas. Espero te haya gustado tanto como a mí me gusta. Es un excelente recurso que nos permite seguir pensando. Y ahora sí, vamos a volver entonces a donde habíamos dejado el tema. Esto que estás viendo en pantalla ya lo habíamos pasado y corresponde llegar justamente a esta parte. Qué interesante nos coloca otra postura. ¿Qué tendría un docente que tener en consideración con respecto a la creatividad? Y aquí se rompe el esquema, se rompe el jarrón que tanto habíamos sostenido por tantos años. ¿A qué me refiero con esto? La creatividad no es únicamente dibujo, ilustración, que ya lo vengo diciendo hace ratos, sino que hay varios elementos importantes a considerar. Por ejemplo, acá aparecen algunos de ellos y tiene que ver con la fluidez. A ver, vean qué interesante. A mayor producción de palabras, ideas o expresiones, ¿sí?, más probabilidad hay que algunas de estas que se digan sean creativas. ¿Qué significa esto? Que trabajar la fluidez expresiva permite entonces la mayor construcción de ideas. Entre más vocabulario maneja alguien, entre más ideas y frases logra conectar, más fácilmente puede tener ideas. Incluso en un momento de estar hablando, entre más fluido es tu vocabulario, entre más palabras dices, entre más cosas expresas, en la misma manera vas siendo creativo y vas expresando situaciones que de pronto no las habías pensado antes, pero que en ese momento se logran organizar y jerarquizar de una manera interesante porque estás diciendo todas estas palabras ricas que contrapuestas o encontradas pueden generar una idea muy interesante.
Esto significa entonces que definitivamente trabajar el lenguaje en la primera infancia es vital. Pero no olvidemos entonces que el lenguaje no es únicamente el lenguaje lingüístico oral del que siempre hablamos, sino que el lenguaje también es corporal, también es a través del movimiento. Un punto segundo que aparece por acá es la flexibilidad. A ver, esta hace referencia a la variedad a la hora de producir una idea o dar soluciones a un problema. ¿Qué significa esto? No tener esta idea única, no este pensamiento rígido que hay una única manera de hacer las cosas. Y eso lo deberíamos de generar los adultos en los niños. Por ejemplo, si se cae el agua, si el niño está bebiendo agua y se le cae el recipiente, en vez de tener una reacción explosiva de regaño, de castigo, de ir por el trapo y limpiar, podríamos aprovechar la oportunidad para pensar cómo podemos resolver esto que pasó. De pronto el niño puede pensar que puede limpiar con una hoja de papel, con un trapeador, recogerlo con una pala y una escoba e incluso intentar las opciones para ver cuál era más viable. En esta idea, ser flexible es un punto de partida para desarrollar la creatividad. Punto número 3, la originalidad. ¿Qué significa la originalidad? Es dar las respuestas menos habituales o que se alejan de lo obvio y son juzgadas como ingeniosas. En el caso de la originalidad, yo quiero que tengan en cuenta algo muy importante. No significa decir algo que nadie más dijo antes. Significa decir algo que se sale de la caja, ¿sí? En inglés es el término out of the box, o en español como pensamiento divergente, o pensamiento distinto, o pensamiento creativo. ¿Y qué significa esto? Para darles un ejemplo, voy a contar una anécdota que me pasó cuando estuve haciendo acompañamiento pedagógico a las escuelas de Zacapa en un proyecto llamado Contemos Juntos, dirigido por el Ministerio de Educación. Estuve visitando varias escuelas en Zacapa, haciendo una gira de acompañamiento con respecto a un proceso que teníamos ya meses de estar trabajando. Visité una en especial, un aula de niños de 5 años, y recuerdo que la maestra ya había estado en varios procesos en los que se le estaba enseñando a trabajar la mediación pedagógica. La mediación pedagógica entendida como esta posibilidad en la que el niño va a tener oportunidad de pensar en diferentes cosas y cuando él pregunte no necesariamente le vamos a dar una respuesta, sino que le vamos a plantear otra pregunta y es la manera en la que yo mediador voy conectando las ideas del estudiante, pero de una manera sin que él se dé cuenta, una manera muy natural. Esta maestra ya había estado en varios procesos y entonces la idea era observarle y saber qué estaba haciendo. Estaba trabajando con un libro que era específico del programa y en esto la maestra dice, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Si ven ustedes la familia, en este caso la de Milly, que tiene que ver el personaje del libro, la familia de Milly son 5 integrantes. Y ellos invitaron a otros 6 integrantes a comer en su casa. Entonces, si ustedes hacen la suma, 6 y 5, obviamente estábamos hablando de 11 personas, y el problema decía así, observa en el mueble la cantidad de platos con los que cuenta la familia de Milly y responde si estos serán suficientes para que coma Milly y todos, o sea, su familia y los invitados. Entonces, el problema marcaba de ver si alcanzaban los platos en el mueble para 11 personas. En el mueble hay solamente 8 platos. Se supone que la respuesta esperada es decir, no, no alcanzan. ¿Por qué? Porque son 8 platos y ellos son 11. Eso quiere decir que le faltan 9, 10, 11, faltan 3 platos. Esa sería la respuesta común. Lo más interesante de todo es que una niña levanta la mano y dice, sí alcanza. Aquí es donde viene el secreto. Flexibilidad, ¿sí? Por acá lo tenemos. Voy a aprovechar a marcarlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Flexibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Me está diciendo que se alcanzan? A ver, escuchemos por qué. No voy a marcar yo esa pauta rígida diciéndole no, no alcanzan, sino ella vino y le dijo, ¿por qué dices tú que alcanzan? Y ella contestó, porque entonces hacemos 2 grupos. Comen unos primero, se lavan los platos y comen los otros después. Si ustedes piensan en esto, es una respuesta original, ¿sí? Una respuesta no esperada. Entonces, la maestra reformula la pregunta y le dice,
Ah, qué buena idea. Pero ¿qué pasaría si ellos quieren comer todas a la vez o todas las personas a la vez? ¿Alcanzarían los platos? Entonces viene este niño y le contesta una cosa magnífica porque le dice, entonces que no se compliquen, que vayan y compren platos desechables y así pueden comer todos a la vez. Claro, esto dejando de lado esta línea de conservar la naturaleza y el no uso de los desechables, pero fue fascinante la manera de escuchar responder a esta niña y observar a la maestra trabajar una excelente mediación que procura entonces el desarrollo de la creatividad. Y por último, pero no menos importante, aparece aquí la elaboración. Consiste en organizar los proyectos y tareas más simples con el mayor cuidado posible. ¿Qué significa esto? Que podemos desarrollar cosas muy prácticas, muy sencillas, cosas que quizá pasarían desapercibidas, pero con una cualidad especial, que no tiene que ver con el color que colocamos, sino con el esfuerzo mental que hicimos para generar ese producto. Si ustedes ven, son 4 elementos que tendríamos que considerar en el aula infantil como en cualquier espacio educativo para desarrollar el pensamiento creativo o desarrollar la creatividad en los estudiantes. Espero yo que me estén siguiendo y disfrutando lo que voy contando en el sentido que de pronto es una mirada distinta o algo que nos da una idea un poco más elaborada con respecto a la creatividad. Veamos aquí qué es lo que sucede. En el aula, ¿sí? Es importante que consideremos algunos otros criterios como los que aparecen acá, pero voy a ir juzgando o hablando de ellos para darles un mejor análisis y que no queden nada más como elementos aislados. El trabajo grupal. Pero el trabajo grupal en la medida que no esté pautado totalmente y que le digamos qué hacer y cómo lo tienen que hacer. El trabajo grupal en la medida de desarrollar un proyecto, hacer un problema, descubrir algo, pero hacerlo de una manera compartida, de una manera dialogada, de una manera discutida entre pares. Esto pensando obviamente a partir de los 4, 5, 6 años, cada uno con sus capacidades de acuerdo a su desarrollo, pero dando más la pauta de un compartir sin tanta instrucción, sin tanto encuadre. El ambiente de libertad. Vean que esto es súper importante. Nosotros en todo el desarrollo pedagógico se nos ha dicho por años que la estimulación es vital y necesaria. El hacerle al niño, moverle las piernas, moverle los brazos, colocarlo sobre una pelota que mire para un lado, que mire para el otro, que lo colocamos al revés. Toda esta intervención lo que hace es dejar, ahí sí que limitar la libertad de los niños, la libertad y la exploración de los niños. Eso al final ya no sucede, es algo que ya no se da al momento de estar estimulando, interviniendo y haciendo. La escuela preprimaria sigue haciendo lo mismo. Cantidad de actividades, aquí pintas, aquí pegas, aquí recortas, aquí dices las letras, y hay poco de exploración en libertad. ¿Qué sería explorar en libertad? Un ambiente enriquecido, un ambiente nutrido, con muchas cajas, con muchos rollos de cartón, con muchos cestos, en donde el niño pueda ir, explorar y crear. Y en ese crear puede ir dando cuenta, por ejemplo, que hizo una torre que es muy alta, pero que Juan, que está al lado, hizo una torre que es muy baja. O bien que tiene recursos cerca, pero que también tiene otros lejos para los cuales tiene que caminar e ir a traerlos. A todo esto se le llama aprendizajes intuitivos. La creatividad permite el desarrollo de todo esto que estoy hablando. Pero si no hay creatividad, si no hay libertad, si no hay todo esto que estoy diciendo, los procesos mentales no son tan complejos, no son tan enriquecidos y tenemos a niños funcionalistas. ¿Qué significa esto? Niños que saben seguir instrucciones, niños que obedecen, niños que están sentados, niños que terminan la tarea, mas no son niños que piensen, que exploren, que descubran, que digan lo que opinan, que sepan hacer marcar su voz, que sepan decir cuando no están de acuerdo, y entonces aprendemos todos a ser una sociedad sometida y pasiva, que estoy segura no es lo que ninguno de nosotros queremos. Por tanto, lo que acabo de decir se resume en esto que está por acá, la libre expresión, ¿sí? Es decir, permitir la libre expresión,
que los chicos hablen, que los chicos comenten, que los chicos dialoguen, que hablen entre ellos, que sepan decir sus ideas aun cuando están aprendiendo a conjugar las palabras. Aparte de ese clima de confianza, de aceptación y respeto a las personas, pues eso es más que obvio y evidente que debería de estar, y no solamente para la creatividad, sino para cualquier elemento que nosotros queramos desarrollar en los niños. La eliminación de la amenaza de la evaluación. ¿Qué significa esto? Dejar de pensar en los exámenes como una nota, como ese 5, como ese 6. A ver, en momentos actuales como los que estamos transitando, como los que estamos viviendo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque en efecto es lo que más está pasando, tendemos a pedirle a los niños que hagan determinada situación porque esto sí tiene puntos. Lo he visto en varios niños, lo he visto en niños tanto de las instituciones estatales como las instituciones privadas. Les pedimos que hagan una tarea porque tiene 5 puntos. O le decimos a la mamá, esto sí lo tiene que entregar porque esto es de puntos. O sea, lo otro no importa. Empezar a mirar la educación como un proceso de construcción de aprendizajes y no como un proceso en donde yo determino cuánto sabe y cuánto no a partir de una nota cuantitativa. Es importante saber que la creatividad y la escolarización desde la mirada en la que la hemos tenido siempre, que la hemos transitado siempre, no son compatibles. Una situación que podemos hacer, que es mínima, es empezar a eliminar la amenaza de la evaluación. Y bueno, dice la independencia y la libertad de proyectar y seleccionar diversas opciones. Quizás esa es una de las cosas que más fácil podemos hacer. Empezar a dar oportunidad al estudiante que elija entre 3 propuestas cuál quiere desarrollar. Pensemos que podríamos tener 3 con las que pueda desempeñar habilidades y destrezas comunes, parecidas, interesantes, pero hay 3 propuestas. Entonces el niño de forma genuina podría decir, me interesa más esto. Así que en la medida que él decide lo que quiere hacer, estará más comprometido, estará más implicado en su propio proceso, tendrá más responsabilidad porque hay algo ahí que le interesa, no solo está siendo impuesto. Si nosotros pensamos, estos elementos son los que menos desarrollamos en la escuela. De pronto y sí hacemos pero no como lo comenté yo, sino lo hacemos algo como todos trabajando en la mesa, todos haciendo lo mismo, todos haciendo la instrucción que la maestra ya dio. Por favor, considera esto que aparece por acá, porque vamos a tener en el último trabajo práctico final algo que analizar con respecto a esto que está en esta diapositiva, para que de una vez te prepares a contestarlo o a pensar, tomar anotaciones de esto que acabo de decir, porque se va a tener que anotar o registrar en un proceso donde queremos que ustedes aprendan y lo puedan tal vez aplicar, no en el aula, pero sí aplicar en un diseño de aula que más adelante ustedes podrían desarrollar. No te preocupes que todo está en la guía. En este momento solo estoy haciendo referencia para que te recuerdes que tiene que ver con esta diapositiva. Aquí hay una serie de opciones. Yo quiero hablarles de algunas opciones, de algunas ideas que podemos trabajar, pero especialmente quiero hacer ciertos ejemplos prácticos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de ciertas situaciones que permiten el desarrollo de la creatividad, pero que no necesariamente es lo mismo que hemos hablado siempre. Aquí aparecen 7. Estos 7, voy a darles algunos ejemplos de ellos, otros son bastante fáciles que no necesitan un ejemplo. Veamos cuáles son los fáciles que de pronto ya sabemos a qué se refieren. El trabajar adivinanzas desarrolla la creatividad, ¿sí? No necesita una explicación qué significa o qué es hacer una adivinanza. Encontrar respuestas, ¿sí? Encontrar diferentes respuestas a una problemática, parecido al ejemplo que di con el chico que derrama el agua. Ahora bien, vamos a ver acá, clasificaciones, clasificar objetos de acuerdo a sus características, ayuda a la creatividad. Ejercitar la búsqueda y solución de problemas. Y tenemos aquí abajo también los poemas. Quiero que veamos la parte de completar cuentos incompletos y de interpretar las cosas de forma diferente. ¿En qué me quiero centrar? En esta idea de ver una imagen, colocar una imagen y decir qué observan en esta imagen. Y la posibilidad de que los chicos relaten cualquier cuento que ellos creen que está pasando en la imagen. ¿Qué crees que pasó antes? ¿Qué crees que va a pasar después? Por ejemplo, si nosotros vemos a este chico que está por acá,
que intencionalmente he colocado ahí la imagen para que hagamos este ejercicio, yo les podría decir, ¿qué pasa con ese chico? ¿Sí? Cualquiera de ustedes podría decir, está feliz haciendo una carta a la abuela, está usando muchos colores y está haciendo una carta a su abuela, pero otra persona podría decir, uy, está muy triste porque lo acaban de regañar y le acaban de decir que tiene que terminar la tarea para poder ir a jugar. Alguien más podría decir, está haciendo su dibujo favorito. Es decir, esta posibilidad de pensar o de decir diferentes alternativas o de interpretar la imagen de manera distinta, sí que nos favorece a la creatividad. Con respecto a los cuentos incompletos, lo mismo vendría sucediendo. En este caso, yo cuento un fragmento y voy permitiendo que todos los niños vayan completando una parte del cuento. Cada vez una parte diferente, cada vez un cuento distinto, para desarrollar esa posibilidad de crear vivencias que no son reales, pero que yo pudiese usar esos recuerdos para diseñar esta vivencia, para diseñar este contexto imaginario en donde estoy poniendo a prueba mis procesos mentales. Ahora bien, esto no significa que de pronto y creatividad sí pueda desarrollarse haciendo uso de diferentes materiales, recursos como plasticina, como crayones, pero cuando decimos esto tiene que ser algo muy libre, tiene que ser algo muy espontáneo, algo donde el chico tiene cantidad de materiales y decimos puedes hacer y diseñar lo que tú desees, mas no necesariamente tiene que ser quiero que me hagas esta oveja llenándola de o quiero que el cerdo lo pintes con dactilopintura de color rosado, sino que debería de ser creación, diseño y producción propia. En este caso, si ustedes ven, hay algo súper importante. Todas las propuestas que acabamos de leer son específicamente del plano lingüístico y mental, no necesariamente de lo manual y lo lindo y lo bonito de una producción. Todo tiene que ver con procesos mentales. Entre más elevados sean los procesos mentales, más creatividad puede llegar a tener el niño. Ojo, siempre y cuando el contexto se lo permite y se lo facilite. Es decir, la maestra permita libertad de decidir materiales, libertad de expresar, libertad de elegir, porque de lo contrario podemos tener chicos con procesos mentales elevados, pero si el contexto no se lo permite desarrollar, entonces en cuestión de meses ese chico ya no será creativo tampoco. Veamos acá, vamos a dar continuidad a esto mismo que estamos analizando. Y quiero que vean por acá. Acá hay propuestas un poco más complejas o propuestas que de pronto decimos, esto no puede aplicar a la preprimaria, ¿sí? Pero claro que sí puede. Tenemos mapas mentales, los sombreros para pensar, el arte de preguntar, las lluvias de ideas y las analogías. Quiero quedarme centrado un poco en los mapas mentales. La idea de los mapas mentales es registrar de una forma creativa aquello que nosotros pensamos que nos representa a nosotros la idea que nos acaban de decir. Y un mapa mental no necesariamente tiene que ser igual con el del otro compañero. Un mapa mental significa algo que lo estoy interpretando, que lo estoy representando según mi propia interpretación. Entonces, en este caso, los chicos de preprimaria, desde que saben plasmar un dibujo en un papel, desde que saben hacer expresión gráfica, pueden hacer mapas mentales. Voy a hacer un ejemplo de mapa mental súper sencillo, solo para que ustedes vean. Voy a ocupar esta otra herramienta y voy a apagar un momento mi cámara. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo con un mapa mental? Hagamos de cuenta que la maestra me está hablando de frutas, ¿sí? Entonces, mi mapa mental podría ser algo tan sencillo como dibujar un círculo aquí, ¿sí? Y yo poder decir, a ver, como hablamos de fruta, yo me recuerdo que hablamos de una naranja, ¿sí? A ver, y entonces para mí esta es mi naranja. Y también, ay, sí, recuerdo que ella mencionó unas uvas, entonces yo hago unas uvas por aquí, ¿sí? Estoy usando el mismo color por cuestión de rapidez. Entonces, unas uvas. ¿Qué más habló la Miss o la maestra
de las frutas. Aquí están mis uvas. A ver, también, ya me recordé, también habló de unas peras, que las peras también son frutas, ¿sí? Y me recuerdo que dijo que las frutas, entonces aquí yo empiezo a construir algunas ideas. Me recuerdo perfecto que dijo que las frutas son las que tienen pequeñas semillas dentro. Entonces voy a dibujar acá esto, que son semillas o pepitas para que yo me recuerde. Quiere decir que las frutas son las que tienen pequeñas semillas. Y yo también podría decir, yo no sé todavía hacer las letras, pero me sé el sonido y este es de las frutas. Y ahora yo podría decir, yo me estoy recordando que hay otras cosas que no son frutas, por ejemplo, y podría crear otro círculo y aquí dentro estar dibujando otras cosas que no son frutas, ¿sí? Y podría entonces al final decir, estas no son frutas, pero estas sí que lo son, ¿sí? ¿Ven ahí la diferencia? Y esto sería un mapa mental. ¿Cómo logra un niño hacer algo así como lo que estoy yo haciendo? Con mucha orientación, con mucha mediación, pero también con mucha libertad. A ver, vamos a regresar a lo que estábamos platicando antes, y es cuando el niño observa que mi maestra en el pizarrón usa el registro del pizarrón para ser creativa. Por ejemplo, en este caso, hay ahora una fuerza muy grande por el uso del diseño de pensamiento, que en inglés se llama design thinking, y tiene que ver cómo yo ocupo el pizarrón para impactar con mis estudiantes con ideas ordenadas y cómo voy yo creando esta situación de aprendizaje. Si yo, maestra, uso mucho el registro visual, voy a permitir entonces que mis alumnos puedan desarrollar mapas mentales con facilidad. Los puedo ir orientando, pero de una manera libre y espontánea. Esto también se puede hacer a través de juguetes y material gráfico, donde le puedo pedir que lo organice de maneras diferentes o de maneras distintas. ¿Qué quiero yo demostrar con esto? Que en efecto los mapas mentales se pueden hacer desde preescolar, desde preprimaria, de una manera muy fácil, de una manera con mucho disfrute. Pensemos en los sombreros estos que aparecen acá. El nombre dice los sombreros para pensar. Hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes estrategias. Yo quiero hoy que hablemos de uno que es muy sencillo o de uno que es muy práctico. Tiene que ver con sombreros de diferentes colores. No necesariamente te tienes que guiar por la estrategia como tal, que tiene un color determinado. Puedes hacerlo con los colores que tengas tú a la mano y puedes asignarle que un color es un tipo de pensamiento. Por ejemplo, tal color es enojo, tal color es felicidad, o algo más complejo como tal color es estar a favor de la idea, tal color es estar en contra de la idea, y puedes diseñarlo con cuantas características y situaciones tú quieras. La intención sería presentar un tema, por ejemplo, Juanito fue al río y tiró unas latas dentro del río y tiró una basura dentro del río, y tienes a los chicos ya con sus sombreros de acuerdo a las ideas que tú les has asignado. Y entonces sería, a ver, ¿qué piensa? Entonces el que tiene el sombrero de estar en contra podría decir, eso está mal, la contaminación va a matar a los animales que viven en el río, va a arruinar la calidad del río, el río va a estar sucio, pero quien esté a favor tendría que pensar una forma de defender a Juanito sin que esto le represente a él un cambio de su propio criterio. Es decir, yo podría estar en contra, pero me dieron un sombrero para pensar que estoy a favor. ¿Qué puedo decir de estar a favor si de todas maneras yo estoy en contra? Pero ese proceso es lo que me genera creatividad. Yo podría decir incluso, es que Juanito no está enterado, él no sabe lo que es la contaminación, a él no le han enseñado en la escuela. Es decir, podría justificar lo que ha hecho Juanito de tal manera de posicionarme y ser empática con él. Lo que quiero que vean con esto de los sombreros es que es súper interesante. Yo esta estrategia la he ocupado en la universidad, incluso yo doy política educativa y modelos curriculares, y en alguno de estos cursos alguna vez pedí a la clase que pensara desde diferentes perspectivas. Esto en clase de modelos curriculares. Que un grupo de personas pudiera estar, que se hicieran en grupos y que tuvieran como diferentes sombreros para pensar. Pero lo hicimos con los roles.
Entonces, por un momento un grupo eran directores de escuelas y colegios, otros eran padres de familia, otros eran curriculistas, otros eran empresarios. Y entonces sometíamos al análisis ciertas partes del currículum, por ejemplo, y si lo hicimos en algún momento con temas muy sensibles que tienen que ver con el aprendizaje de la sexualidad en la infancia, por ejemplo, o temas tan sensibles también como que haya o no haya clase de música, y entonces lo colocábamos ahí y los estudiantes tenían que pensar como que fuera un político o un curriculista o un empresario, y luego desde determinado tiempo lo cambiábamos de nuevo y ahora tenían que pensar como que fuesen otra persona, tomando otro rol. Este tipo de ejercicios sí que desarrollan la creatividad porque les permite entonces a ellos dar cuenta las diferentes maneras de pensar, las diferentes maneras de expresarse, las diferentes maneras de construir ideas. Y esto va ayudando a que sus estructuras mentales estén cada vez más listas para reaccionar ante diferentes situaciones. Como lo decía el video que vimos recién, tenemos el cerebro reptiliano, que es el más arcaico, el que reacciona de forma inmediata cuando hay algo que nos está asustando, pero si nosotros hacemos este tipo de experiencias comúnmente o los hacemos varias veces, podemos de alguna forma hacer que el cerebro no reaccione así, sino que reaccione de pronto usando esas estructuras mentales que ya ha logrado ejercitar previamente. Y bueno, el arte de preguntar significa algo muy característico de Freire, por ejemplo, en donde nos dice que los niños deben aprender a preguntar, donde tienen que ser ellos los que pregunten y no el maestro. Entonces, esto es una cuestión de invitar a los niños a preguntar y a preguntar. Y nosotros saber que cuando nos preguntan no solamente vamos a dar una respuesta directa, sino que les vamos a invitar a pensar, a reformular la pregunta, a dar una respuesta e ir construyendo en un diálogo la posible respuesta correcta o las posibles respuestas correctas. A ver, por acá tenemos lluvias de ideas. Esto es buenísimo, esto es bastante común, no la voy a explicar, pero quiero que sepan que sí desarrolla la creatividad. Y este otro que son las analogías. Las analogías es hacer una contraparte, colocar dos objetos, ¿sí?, en comparación o en contraste, cuando tengan ciertos elementos comunes, pero que no necesariamente son lo mismo. Entonces, es por ejemplo colocar, o bien podría ser una estrategia colocarle al niño varias imágenes y que pueda pensar de qué vamos a hablar hoy, ¿sí? Si de pronto ve un árbol, una mariposa, un bebé, ¿sí?, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entonces podría ser que digan de los seres vivos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Una persona, una mariposa. Bueno, de pronto vamos a hablar del desarrollo de la vida, por ejemplo, o las etapas de la vida, porque en el caso de la mariposa, pues estamos hablando de la metamorfosis, en el caso del árbol estamos hablando de semilla, árbol, etc. Este tipo de ejercicios son importantes que se desarrollan en la primera infancia para asegurarnos que tengan un pleno desarrollo creativo. Quiero que avancemos. A ver. Quiero que veamos este otro video. Esto es súper importante, yo lo considero realmente interesante y tiene que ver con qué más podemos hacer. ¿Por qué lo elegí hacer durante estos videos grabados? Porque nos da ideas puntuales de cómo podemos desarrollar en la primera infancia la creatividad y que son elementos poco comunes o que son cosas que a veces pensamos que no aportan o cosas que no hacemos. Se los dejo por acá, veámoslo juntos. Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. En el microentrenamiento de esta semana vamos a hablar de cómo desarrollar la creatividad en la infancia. ¿Te quedas para saberlo? Si quieres que te recomiende un libro donde, entre muchísimas otras cosas, se habla de esto, mi recomendación será, sin duda, Brújula para navegantes emocionales, de Elsa Ponset.
Bueno, pues si creías que para desarrollar la creatividad de los niños y niñas lo único que debías hacer era darles un folio en blanco y unas pinturas, hoy veremos cómo la creatividad es mucho más que eso. El pensamiento creativo bien desarrollado en la infancia permitirá que esa persona en su vida adulta juegue con una enorme ventaja a nivel personal, social y laboral. Merece la pena. A continuación te voy a contar muy brevemente cuáles son las 8 habilidades que trabajándolas muy bien en la infancia dan lugar a un pensamiento creativo excelentemente desarrollado en la vida adulta. ¡Empezamos! La primera habilidad es la resolución de problemas. Juega con tu hija o hijo a resolver cuestiones muy variadas. No se trata solo de que sepa resolver problemas matemáticos, sino de que piense en cuestiones cotidianas. Por ejemplo, puedes preguntarle cómo se le ocurre que podría limpiar las persianas por fuera un hombre que vive en un 10º piso. La segunda habilidad es la introspección. Cuanto más dinámico es un niño o una niña, menos oportunidades de introspección suele disfrutar en su vida diaria. Asegúrate de que dedica algo de tiempo con frecuencia a pensar acerca de sí mismo o de sí misma. Plantéale juegos de autoconocimiento y autoconsciencia. Por ejemplo, puedes aprovechar uno de sus enfados para pedirle que te explique cómo se siente, qué es lo que piensa, qué le hace sentir así, cómo cree que se sentirá si alguien lo ayuda, etc. La tercera habilidad es el sentido de la perspectiva. Esto es un poco más complejo de trabajar de modo espontáneo. Es probable que debas provocar las situaciones para poner en práctica esta habilidad. Busca en Internet, por ejemplo, dilemas morales. Suelen hacer que los niños y niñas se posicionen en función de sus creencias y luego se replanteen su posición añadiendo pequeños detalles a las historias. La cuarta habilidad es la empatía. Tendrás muchísimas oportunidades de trabajar este aspecto con tu hijo o hija. Por ejemplo, cuando veáis a alguien triste o enfadado por la calle, puedes preguntarle cómo cree que se siente y qué cree que puede haber pasado para que se sienta así. Es más, cuando le leas un cuento, puedes preguntarle por qué cree que cada personaje actúa como actúa, incluso los malos. La quinta habilidad es la resiliencia. Esta consiste en ser capaz de volver a sentirse bien después de una experiencia desagradable. Obviamente, no se trata de que provoques experiencias desagradables para darle la oportunidad de recomponerse. Pero sería bueno que aprovecharas todas las que de forma natural ocurran para enseñarle a superarlas y mostrarle que el paso de un estado emocional a otro es una decisión que solo él o ella puede tomar. La sexta habilidad es la comunicación eficiente. ¿Y sabes cuál es el único modo de que tu hijo o hija trabaje esta habilidad? Pues comunicándose, todo lo que pueda y en todos los formatos que se os ocurra. Ten conversaciones con él todas las noches. Pídele que dibuje a sus amigos y amigas y que te explique el dibujo. Proponle que os inventéis juntos una canción para dar las gracias a la abuela por su pastel. Y muy importante, no olvides que la comunicación no solo es expresión, sino también escucha e interpretación. Para esto, no hay nada como hacerle preguntas, preguntas y más preguntas acerca de lo que otras personas dicen, hacen, dibujan, cantan. La séptima habilidad es el trabajo en equipo, y esta es de las más fáciles de provocar. Juega con él o con ella, negociad previamente las normas del juego, acordad qué ocurrirá si alguien se salta alguna norma. Por otro lado, podéis hacer una tarta y decidir quién hará qué o repartir tareas en el momento de colocar la compra en los muebles de la cocina. La octava y última habilidad es la toma de riesgos sana. Tu hija o hijo debe saber que a veces, en las decisiones, no hay una opción evidentemente correcta. A veces hay que arriesgarse a tomar una decisión no sabiendo muy bien cuál será el resultado, es decir, arriesgándonos a que ese resultado no sea el que deseamos. Muéstrale ejemplos de esto y cuando sea posible, hazlo partícipe de la decisión. Y estas han sido las 8 habilidades para trabajar el pensamiento creativo en la infancia. Ahora me gustaría que escogieras una de ellas y que en la sección de comentarios me contaras un ejemplo que a ti se te ocurra para trabajarla. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales.
Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. De lo que hemos estado hablando, es bastante bueno el escuchar el aporte que nos acaban de dar en este video. Y sí, vamos a hacerle caso con respecto al ejercicio práctico, solo que lo vamos a hacer dentro de nuestra guía práctica final. Ahí vamos a dejar registrado unos ejemplos de acuerdo a lo que nos pida la guía con respecto a esto que pasa en este video. No se preocupen, si quieren volver a ver el video, yo se los tengo también agregado en la carpeta de apoyo de este curso para que lo puedan ver, lo puedan escuchar y así puedan trabajar en las ideas que ustedes quieran diseñar para el trabajo en las aulas con respecto a las características que ella recién aportó. En esta misma línea de ideas, quiero que veamos elementos importantes. A ver, ¿qué cosas no son la creatividad? Creo que luego de haber escuchado este video podemos entender que no es una genialidad elitista, es decir, de unos pocos, ¿sí? No es una capacidad exclusiva para artistas, no solo los artistas son creativos. Acá quiero hacer un hincapié. Redactar se puede hacer de forma plana o de forma creativa. Hablar, tener una riqueza lingüística es también creatividad. La forma de vestir de una persona puede tener un sello creativo también. Esto quiere decir que no es único para artistas, para la pintura, para la plástica. No, la creatividad es mucho más que eso. Es un resultado de un proceso intuitivo y espontáneo. Para mí, la palabra espontánea es muy fuerte dentro de este fragmento. ¿Por qué? Porque aquello impuesto, aquello que es pedido, tiene que tener 3 colores, un título decorado, con 5 dibujos, eso le quita lo espontáneo y por tanto ya no es creativo y es una tarea asignada como cualquier otra. Tampoco es un recurso para niños o un hobby para los adultos. ¿Sí? Es decir, no es algo que vamos a hacer solo por gozo o disfrute, sino que es algo espontáneo, es algo que surge en ese momento, es algo que aparece como aquella necesidad de expresar, como eso que queremos dar a compartir. Por favor, no quitemos de la mente esta cuestión de espontaneidad. Si no es espontáneo, muy poco probable que sea creatividad. Quiero que veamos ahora una parte interesantísima que son mitos de la creatividad. ¿Y por qué no lo hice al principio? Porque creo que ahora va a ser más fácil eliminar estos mitos. Mito número 1. A ver, los invito a que lo vayan leyendo conmigo. Yo lo voy a leer acá. Ser creativo, para ser creativo hay que ser totalmente original. No es cierto. Decíamos que no es cierto. Es algo que se puede considerar original, diferente, pero no significa que tengo que ser totalmente original. Que si mi cabello no tiene un color específico, un corte, no soy creativo, o que si uso la misma ropa y los mismos tonos siempre, no necesariamente. Eso no tiene nada que ver con ser creativo, no. Puedo usar los mismos tonos, pero puedo tener cierta creatividad en ello. No necesariamente tiene que ser algo que nadie nunca haya usado antes. Los artistas y los científicos son las únicas personas creativas. Lo acabamos de decir recién, no es limitante ni exclusivo para ellos. Mito 3. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo. Ya dijimos que no se necesita un coeficiente intelectual alto. Lo que sí es cierto es que entre más destrezas mentales tengamos, que no va relativo al coeficiente intelectual, podemos desarrollar más creatividad. Mito 4. La creatividad significa producir algo tangible. Y es ahí donde se quita el mayor mito de lo preescolar. Manualidades, diademas, maquetas, etc.
Lo creativo no necesariamente requiere algo tangible, algo que tocamos, un producto. Yo puedo hablar de forma creativa, puedo bailar de forma creativa, puedo moverme de forma creativa, puedo hacer muchas cosas de forma creativa que no implica tener un elemento tangible. Mito 5. La originalidad es innata. ¿Qué significa esto? Que no la podemos desarrollar o que ya no podemos, que tenemos la misma creatividad o la originalidad con la que nacimos y no podemos hacer más al respecto. Eso es falso. Eso también es falso, ¿sí? Entonces, se me había ido aquí un poco la pantalla, pero creo que ahí estamos. Estoy revisando si estamos. Sí, sí estamos. Entonces les decía que no es que no podamos realmente trabajar en nuestra originalidad o mejorar en nuestra originalidad, sino que lo podemos hacer a través de las estrategias que aprendimos durante este proceso formativo. Otro elemento importante. A ver, denme un segundito. Son estos otros 5 mitos que aparecen por acá. Y para efectos de escuchar mejor, porque aquí estamos listos. El mito 6 dice, la creatividad es fácil. Lo vimos desde el inicio, según Vygotsky, es un proceso mental. Y en el momento ese proceso mental tiene su propia complejidad. No podemos decir que es fácil, que es sencillo, que es rápido. ¿La creatividad es solo para los jóvenes? No, como vimos ya, el abanico tan amplio que nos ofrece los procesos mentales con respecto a la creatividad, sabemos que no es solamente de jóvenes o de niños. La creatividad es buena, no es que sea algo bueno o malo, es una expresión propia, es la posibilidad de darnos a entender, es la posibilidad de comunicar a otros. Las personas creativas son neuróticas y o locas. Esto es ante todo porque se piensa que los artistas son creativos y que entonces la creatividad trae locura. No es así. Y por último, los genios creativos son expertos en todos los temas. No, ante todo en la realidad actual que vivimos y con el auge del internet en donde pareciese que todos saben de todos y que todos pueden de todo, no es así. Una persona creativa tiene diferentes maneras de expresarse, diferentes maneras de decir lo que piensa, mas no es que pueda entender o saber de todos los temas o que los maneje todos a cabalidad. Estos mitos son importantes saberlos porque en ocasiones creemos que es así, que la creatividad implica decoración o que implica que eres genial porque eres creativo. Y esta vez aprendimos que no es del todo cierto. Vamos a avanzar ya con el cierre del proceso formativo. Les invito entonces a trabajar el formulario número 3, como bien aparecía aquí en la pantalla. Y este formulario número 3 tiene unas experiencias puntuales que les vamos a pedir que las trabajen de preferencia a mano y que puedan subir los archivos a los espacios específicos que da la pauta o el formulario. Por favor, una vez más, cualquier duda pueden comunicarse con nosotros y espero que hayan disfrutado muchísimo de este proceso como yo también lo disfruté. Un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho. Que estén bastante bien ustedes y sus familias.